Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Sí. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Galicia del Forum Europa, que organizamos con la colaboración de Itinere y su filial gallega Audasa. Hoy, cerrando este primer curso, tenemos el especial honor de recibir al fiscal general del Estado, ilustre gallego, don Cándido Conde Pumpido, al que va a presentar, y este también es un motivo de satisfacción, don Julio Fernández Galloso, presidente de Caixa Nova. La tribuna es suya. Muy buenos días, autoridades, representaciones, señoras y señores. Realmente para mí es un honor excepcional el que me hayan invitado a hacer la presentación de una personalidad gallega de una enorme categoría y además en el marco de un fórum que ha ido consiguiendo en el paso del tiempo con sus actividades colocarse a la cabeza de las actividades en España en este campo. Cándido Conde Pumpido nació en A Coruña en el seno de una familia de juristas, aunque vivió la mayor parte de su infancia en Pontevedra, donde su padre, don Cándido Conde Pumpido Ferreiro, ejerció muchos años como fiscal, antes de desempeñar los más altos cargos de la Fiscalía General del Estado, especialmente el de teniente fiscal jefe del Alto Tribunal, convirtiéndose en una de las figuras más respetadas y prestigiosas de la carrera fiscal y muy posiblemente, y tal vez solo igualado por su propio hijo, en la persona más influyente y que dejó una impronta más importante en la historia del Ministerio Fiscal español en la etapa democrática. Su abuelo, Cándido, fue presidente de la antigua Audiencia Territorial de A Coruña y su bisabuelo, también Cándido, ejerció como notario en Ferrol. Cándido Conde Pumpido se licenció con un brillante expediente en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Santiago de Compostela. En su etapa coincidió con personalidades de nuestra actualidad de la categoría de la presidenta del Tribunal Constitucional, Emilia Casas, o la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado. Ingresa en la carrera judicial en el 73, comenzando su vida profesional como juez de primera instancia e instrucción en Puebla de Sanabria y seguidamente en Carballiño. En el 81 asciende a magistrado, siendo destinado a la Audiencia Provincial de San Sebastián. Permaneció en el País Vasco hasta el 85, fecha en la que fue elegido por el Consejo General del Poder Judicial como presidente de la Audiencia Provincial de Segovia. En el año 95 fue nombrado magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, siendo entonces el magistrado más joven de ese alto tribunal. En abril del 2004 toma posesión de su primer mandato como fiscal general del Estado, nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno. Y en el 2008 toma posesión de su segundo mandato como fiscal general del Estado. Es consejero nato del Consejo de Estado desde el año 2004. En el 2007 es presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y ostenta también, desde mayo del 2009, la presidencia de la Red de Fiscales Generales de las Cortes Supremas de la Unión Europea. Es profesor honoris causa de la Escuela Nacional del Ministerio Público de la República Dominicana. Y en el ámbito académico ha sido profesor de Derecho Civil en la Universidad del País Vasco y en la Universidad Complutense de Madrid.
Es autor y coautor de numerosas publicaciones en temas penales y procesales, entre los que voy a destacar el delito ecológico, la reforma del proceso penal, manual del Tribunal del Jurado, los procesos penales, los juicios rápidos, el procedimiento abreviado y el juicio de faltas, o tratado práctico de los procesos de extranjería. Es miembro de Justicia Democrática. Fue uno de los fundadores de la Asociación Jueces para la Democracia, en la que ejerció como primer portavoz en el periodo 84-86 y por segunda vez en el periodo 92-94. Está casado con Clara Martínez de Careaga y es padre de 3 hijos. Su cónyuge es magistrada del Tribunal Supremo. Ha sido magistrada en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante 21 años. En septiembre del año pasado fue nombrada por el Consejo General del Poder Judicial como la primera mujer magistrada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Su hermano Manuel también es jurista y su hermana Teresa es presidenta del Consejo Consultivo de Galicia. Y ahora un pequeño recorrido por su vida profesional. A raíz de su nombramiento como magistrado en San Sebastián, toma contacto con el turbulento mundo vasco, ya que compagina su profesión con la enseñanza de Derecho Civil en la Universidad del País Vasco. De esa época es la refundición de Justicia Democrática, que se transforma en Jueces para la Democracia. También de entonces son sus primeras condenas relacionadas con ETA. Es, además, un jurista prestigioso en el terreno penal, en el que siempre ha sido un estudioso en profundidad, aunque se queja de que desde que es fiscal general del Estado no tiene tiempo para seguir leyendo doctrina. Todas las asociaciones profesionales de la Judicatura aplaudieron su nombramiento como fiscal general del Estado por considerarle independiente. Es el juez más influyente del mundo según la revista WIP, con más de 2,2 millones de registros. La clasificación de reputación online sitúa en primera posición al magistrado gallego. La lista WIP es una iniciativa del Grupo Prisa y mide la popularidad de más de 50.000 personajes de todo el mundo. Y ahora una pequeña aproximación a temas más personales. Siempre ha estado inmerso en el mundo judicial, ha vivido la carrera fiscal desde muy pequeño en la Fiscalía de la Audiencia de Pontevedra y, según él mismo ha afirmado en alguna entrevista, los valores de su vocación los antepone el principio del servicio público y los intereses generales, que él dice que le vienen estos valores de su padre, a quien considera su referente en autoridad y en moralidad. Dice que su madre ha heredado de ella la inteligencia sentimental. Aprendió de su mujer a ir a modiño por la vida. Dice que le ayudó mucho a madurar. Tal vez, y esto seguramente no lo saben muchos de ustedes, tal vez su vocación frustrada sea la de arquitecto urbanista, una materia que le interesa especialmente y que tal vez explique el impulso enorme que durante su mandato como fiscal general ha tenido la lucha contra la corrupción en el ámbito urbanístico y la protección del medio ambiente. Está dotado de una extraordinaria capacidad de trabajo, que en ocasiones llega a colapsar la capacidad de sus colaboradores para dar continuidad a todas sus iniciativas. En el ámbito profesional tiene fama de ser una persona correcta, pero distante en el trato, aunque un contacto más frecuente con él revela fácilmente que esa aparente distancia no es más que un síntoma de timidez. Pero sí es verdad que su presencia física, su hábil capacidad dialéctica y su conocida inteligencia hacen que muchos de sus interlocutores, incluso personas que ocupan destacados puestos de responsabilidad
en el mundo de la justicia, confiesen en privado que cuando lo conoces de cerca, y me van a perdonar la expresión, Cándido acojona. Cree en la solidaridad y en la justicia, en el derecho como elemento pacificador de conflictos. Para él la tolerancia es algo indispensable. No existe libertad sin tolerancia, sin aceptar la diferencia. Se considera una persona muy racional, resuelve con la cabeza y no con el corazón. Se define como moderadamente nacionalista, entendiendo el nacionalismo como el amor a la tierra. Comparte la idea de Julio Caro Baroja, que decía que el carlismo es una enfermedad que se cura leyendo. Y ya entramos, para terminar, en el capítulo de los gustos y de las aficiones. Es un aficionado a todo tipo de lecturas y al cine. Una de sus aficiones más notorias es la natación, sobre todo en el mar, y especialmente cuando se trata de aguas más bien frescas, como son las de su tierra. Viaja siempre con la maleta conteniendo un traje de baño y siempre que se las arregla para buscar, entre acto y acto oficial, la ocasión de utilizarlo. Le gusta y sabe comer muy bien, aunque ese concepto no incluye ese tipo de cocina moderna y vistosa, pero que deja al comensal con hambre. Entiende de vinos, aunque no concibe los vinos blancos que no sean gallegos. En los tintos, en cambio, su paso por el País Vasco y por Segovia le ha permitido la equidistancia entre el Ribera y el Rioja. Cualquiera que lo trate sabe que sus puntos débiles son dos: Clara, su mujer, y Galicia, su tierra, seguramente por este orden. Vuelve a Galicia siempre que puede y suele tomarse cada año unos días de descanso en agosto en Pontevedra. Allá por donde va, vende las excelencias de Galicia, mantiene su condición de gallego militante en Madrid y es un asiduo en los célebres comidas de gallegos que se celebran en la capital de España. También muestra su conocimiento y gusto por la cultura gallega siempre que puede. Considera la honradez una virtud y no soporta la intolerancia ni el desprecio. Caixanova, ya termino. Caixanova y la Fiscalía General del Estado. En Caixanova nos sentimos especialmente orgullosos de una iniciativa que compartió la Escuela de Negocios de la Caja con la Fiscalía General del Estado, y a partir de ese contacto se formalizaron dos cursos, uno de especialización para fiscales sobre el blanqueo de capitales y otro seminario sobre destrezas personales y habilidades directivas para fiscales jefe. Vinieron todos los fiscales jefe de España al Pazo de San Roque, ambos cursos clausurados por el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. Y no me resisto, y termino, a contarles una anécdota que espero que al fiscal general le guste recordarla, que es realmente muy curiosa. No hace mucho recibió a una altísima delegación de Estados Unidos encabezada por un máximo representante de la Secretaría de Estado norteamericana. Era el número 2 de Hillary Clinton, donde se habló de temas de gran importancia de colaboración conjunta entre los dos países. Cuando la reunión estaba en sus momentos finales, este máximo representante americano, que no hablaba castellano y se valía de una traductora, le dijo a don Cándido Conde Pumpido: disculpe que saque un tema no propio de esta reunión, pero es que creo que usted y yo somos parientes. Fíjese, uno de mis apellidos también es Pumpido, mi bisabuelo, que emigró a Cuba, y su tatarabuelo eran familiares. Entonces se inició un diálogo entre ambos sobre las familias, y ya don Cándido, metido en faena, aprovechó para profesar de embajador de Galicia y le comenzó a recitar un poema en gallego. La traductora no se enteraba de lo que iba, no era capaz de transmitir lo que estaba pasando, no se entendían el uno a otro y la reunión terminó dejando aparcado
este tema del parentesco lejano. Y nada más. Querido fiscal general del Estado, gracias en nombre de todos por estar aquí hoy, honrándonos con tu presencia y por la lección magistral que yo no tengo ninguna duda que vamos a escuchar a continuación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Julio. Buenos días. Agradezco especialmente la invitación para estar aquí en compañía de todos ustedes y en suelo gallego. Como no podía ser de otro modo, dadas las circunstancias que en buena medida se han puesto de manifiesto en la generosa presentación que ha precedido a mi intervención y que agradezco especialmente a Julio Fernández Galloso, y debo confesarles a ustedes que es una presentación de amigo, porque todos los veranos nos encontramos precisamente para departir con ocasión de mis visitas a Galicia. Un gran amigo, Julio, a quien admiro profundamente. Esta presentación, que agradezco en el fondo y también, por así decirlo, en el resultado, porque me evita tener que recurrir a la manifestación expresa de lo evidente, dando tal vez la sensación de acudir al mero tópico, que para mí es una satisfacción estar y hablar en Galicia. Resulta evidente, creo, a primera vista, y por tanto no les voy a entretener con un despliegue de sentimientos que son profundos y que por lo tanto no admiten fórmulas estereotipadas. Lo cual no me impide hacer patente, eso sí, mi sincera gratitud a los responsables de la organización de este acto por haber pensado con acierto que seguramente el fiscal general del Estado tendría que decir algo en Galicia y a los gallegos. Hace ya muchos años que salí de aquí, aunque como buen gallego no me marché nunca del todo, y lo hice con una convicción a la que he dedicado mucho tiempo, casi todo el tiempo en realidad, pero de la que he obtenido grandes réditos humanos y profesionales. Esa convicción era y sigue siendo la de que la justicia en democracia debe ser un poder independiente y políticamente imparcial, pero no institucional y constitucionalmente neutro, sino que bien al contrario puede y debe ser un factor dinamizador de la seguridad jurídica, de las libertades, de las garantías y, en suma, un factor dinamizador de eso que llamamos el Estado de Derecho. Dicho de otro modo, la justicia, y en el marco de la justicia de manera muy especial el Ministerio Público, al que llevo dedicado ya unos años, tiene una misión global que es el resultado de la acción convergente de todos los que trabajan en la justicia y para la justicia, conceptualmente distinta de la tarea cotidiana individual de cada uno de nosotros. Para ser aún más claro, estoy firmemente convencido de que la justicia, y en particular el Ministerio Fiscal, no es ni puede ser la suma aritmética del trabajo de los jueces y de los fiscales, sino que solamente adquiere sentido democrático cuando se ajusta al patrón constitucional de la sujeción a la legalidad, de la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos y de la preeminencia del interés general. Precisamente esos elementos, preeminencia del interés general, tutela efectiva de los ciudadanos y sujeción estricta a la legalidad, son los que la Constitución define como la misión del Ministerio Fiscal y exigen una reflexión pausada en estos momentos en que la crisis económica afecta desde muchos puntos de vista y en muchos frentes a la identidad misma del estado de bienestar. Me parece especialmente importante, para comenzar, huir en esta circunstancia, aunque reconozco su legitimidad y comparto sus razones allá donde y cuando corresponda, de las perspectivas de orden corporativo o grupal. No me gustaría dedicar a estas palabras a explicar
qué nos pasa a los jueces o a los fiscales, qué nos parece que nos bajen el sueldo o qué problemas tenemos, y créanme que algunos tenemos a la hora de hacer nuestro trabajo. Creo sinceramente que no procede ese discurso, no porque no interesa a los ciudadanos, que me temo además que no les interesa porque tienen otros problemas más suyos por los que preocuparse, sino sobre todo porque no alcanza a explicarles lo que sí les interesa. Y lo que sí les interesa a los ciudadanos, que insisto, no somos los jueces o los fiscales, sino es la eficacia y el buen funcionamiento de la justicia como elemento pacificador de resolución de conflictos en una sociedad avanzada como la que disponemos en España. Pues a partir de esta primera constatación, que no es solo pragmática, pero sin duda también lo es, creo que podríamos empezar a entendernos sobre la base de una primera afirmación que me atrevo a hacer antes de argumentarla. Creo que la percepción, aparentemente cada vez más deteriorada, que estos mismos ciudadanos tienen de la acción de la justicia en España, se debe en gran medida a un preocupante desconocimiento de la realidad. Desconocimiento del que evidentemente no tienen la culpa los propios ciudadanos, sino en una parte muy importante la falta de adaptación del sistema español de justicia a las exigencias de una sociedad democrática y moderna, y en otra parte, no sabría decir, si más importante aún, a la falta de pedagogía o incluso en muchas ocasiones a la contrapedagogía, valga la expresión, que se está realizando por parte de quienes tienen una mayor capacidad de acceso continuo a la opinión pública, esto es, por parte de los propios políticos o de los medios de comunicación. Por supuesto, creo que en este segundo, la desinformación y la distorsión negativista de nuestra tarea, en buena medida es también debida a lo primero, es decir, es debida a esa distorsión de la imagen de la justicia, también a la propia obsolescencia del sistema, que no incluye mecanismos idóneos de transparencia, y por tanto quiero dejar bien claro que no he venido aquí a establecer culpas o, por utilizar una expresión propia de la coyuntura futbolística en estos momentos, a echar balones fuera. Pero sí me interesa incidir, también como justificación de mi presencia en este acto y en otros similares, en la idea de la inadecuación de la imagen de nuestra justicia a la realidad de la tarea que se está desempeñando cotidianamente y de forma esforzada en la mayor parte de los casos por el conjunto de los jueces y fiscales en el seno de la sociedad actual española. Para explicar una de las claves de la situación actual y explicarla en términos sencillos, pero creo que términos conceptualmente exactos, decía el otro día en una comparecencia pública que cuando los jueces se dedicaban a perseguir a los ladrones de gallinas, porque las cosas verdaderamente importantes no eran competencia de la justicia ordinaria, entonces los jueces y los fiscales eran personas de gran prestigio social y su función se valoraba de manera extraordinariamente positiva. Un juez, pese a que estaba mucho peor retribuido que ahora, pese a que su especialización dejaba mucho que desear, pese a que era nombrado a dedo por el gobierno y tenía un volumen de trabajo muy inferior al que tiene ahora, era un personaje indiscutido en la escala social, generalmente respetado y raramente objeto de polémica. Y lo mismo ocurría con el fiscal, cuya dependencia legal del Poder Ejecutivo, que entonces sí era cierta y absoluta, lo situaba en el ámbito de las personas de orden y cuyas decisiones, adoptadas a puerta cerrada en austeros pero dignos despacho, no solían resultar muy relevantes, ni mucho menos solían resultar conflictivas. Pero entró en vigor la Constitución de 1978 y entonces los jueces y fiscales tuvimos que empezar a enfrentarnos a problemas nuevos, a problemas en los que ya se ventilan realmente intereses importantes de personas importantes. Y entonces sucedió lo previsible.
que pasamos de ser respetados a ser selectivamente denostados, que cuando se nos nombra con unas garantías que antes no existían y se controla con instrumentos impensables en épocas anteriores la imparcialidad y la eficacia de nuestro trabajo, por el Consejo General del Poder Judicial o por los órganos parlamentarios incluso, entonces se nos acusa de politización y de inoperancia. O que al proclamar la Constitución el Poder Judicial como auténtico poder del Estado, como un poder autónomo e independiente en el que se integra con autonomía funcional el Ministerio Fiscal, algunos se empeñan, y naturalmente se empeñan porque les conviene, en perpetuar un análisis permanentemente político y además preconstitucional de nuestra actuación y de nuestra posición. Y un análisis cuyas claves son tan primarias como interesadas. Se trata de sostener la idea de que cuando la justicia se ocupa de los crímenes de toda la vida, es justicia, más o menos eficaz, pero justicia. Y su análisis corresponde entonces al apartado de tribunales, que es más o menos lo que antes se solía llamar la página de sucesos. Pero no ocurre lo mismo cuando esa misma justicia comienza a ocuparse de los crímenes que antes no se podían perseguir y ahora, aunque sea con serias dificultades, sí se persiguen, como ocurre con la corrupción política, con los desaguisados urbanísticos, con los atentados contra el medio ambiente o contra los derechos de los trabajadores, como ocurre con la violencia de género, que afecta a una de las estructuras más profundas de nuestra organización social, o como ocurre con la gran delincuencia económica. En estos casos, que ahora efectivamente se están persiguiendo, y el reforzamiento que durante estos años hemos hecho, por ejemplo, en la Fiscalía Anticorrupción, triplicando sus medios personales y estableciendo un sistema de dispersión y delegaciones por todos los lugares donde estos problemas se producen de manera más importante, yo creo que lo pone de relieve, y pone de relieve que la justicia está haciendo en ese campo un papel muy importante que favorece el crecimiento, que favorece la economía, precisamente porque evita distorsiones generadas por un funcionamiento ineficiente que está relacionado con la corrupción política. Pues bien, en estos casos, el análisis que se hace de ese trabajo riguroso de los profesionales de la justicia, jueces y fiscales, ya no es ni jurídico ni sociológico, sino que se hace un análisis estrictamente político. Y su escenario no es el de la crítica jurídica, sino que se traslada a la contienda política. Y con frecuencia se traslada a la descalificación en un lenguaje que al final puede ser el de la deslegitimación institucional. Este ámbito en el que obviamente los jueces y fiscales, autores y artífices de esa justicia, no podemos ni debemos comparecer ni entrar en esa polémica, ni tenemos lugar para sostener y hacer creíbles los que por lo general son fundados argumentos de nuestras decisiones, frente a quienes, a veces desde posiciones de peligrosa vecindad con los mismísimos delincuentes, se atribuyen paradójicamente la voluntad o la facultad de valorar críticamente nuestra independencia. De este modo quizá pueda entenderse algo mejor el fenómeno de la mala imagen de la justicia cuando objetivamente, con los datos en la mano, la justicia española arroja unos resultados ciertamente meritorios a la vista de los instrumentos con los que hasta ahora ha contado, y no me refiero solo a los medios materiales, sino también a los recursos normativos, sobre todo en el terreno penal, que es el que ahora me toca de más cerca. Ya he explicado muchas veces que el sistema penal español está absorbiendo anualmente más de 4,5 millones de procedimientos, lo cual, si se me permite la expresión, es una auténtica barbaridad, sin parangón en ningún país desarrollado compatible o comparable con España. Ahora bien,
Esto es el resultado, si lo analizamos profundamente, de que la ley procesal penal, que canaliza más del 70% de la actividad judicial de nuestro país, es de 1882. Y digo bien, no de 1982, sino de 1882. Y sigue vigente, milagrosamente. A lo mejor, si examinamos esto, podemos encontrar una pista de por qué la eficacia de nuestro trabajo le llega peor a los ciudadanos que las consignas o los titulares más o menos impactantes de los medios de comunicación. De hecho, lo milagroso es que con una ley de hace 2 siglos, en estas condiciones, la justicia sea capaz de hacer con gran eficiencia su trabajo. En el marco concreto del Ministerio Fiscal, a ese panorama general, podríamos añadirle que las normas que hasta hace poco regulaban nuestra organización y funcionamiento se remontan al diseño de un gallego ilustre, pero que no es precisamente contemporáneo nuestro, como don Eugenio Montero Ríos, cuyas ideas se desarrollaron más tarde en una ley de 1926, es decir, del dictador Primo de Rivera, y en un reglamento de 1969, es decir, del dictador Franco. Tal vez, a la vista de estos datos, podría entenderse mejor el origen de ciertos problemas 30 años después de la entrada en vigor de la Constitución. Es verdad que ha habido hitos importantes, como el Estatuto Orgánico del Ministerio Público de 1981, que supuso la incorporación de los grandes valores constitucionales a las reglas de actuación funcional de los fiscales. Pero también es verdad que aquella norma, muy inmediatamente posterior a la Constitución, no llevó o no pudo llevar esos mismos principios a la estructura de la institución ni a su presencia en el marco jurídico constitucional. Y solo voy a poner 2 ejemplos, aunque hay decenas más. Primero, cuando yo mismo llegué a la Fiscalía General en el año 2004, al fiscal general del Estado lo podía nombrar y cesar el Gobierno en cualquier Consejo de Ministros. Y lo podía cesar sin dar ninguna explicación, y así ocurrió, de hecho, con algún antecesor mío. Eso se ha reformado, pero así estaba. En ese mismo año, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, vigente desde 1981 y reformado varias veces, no incluía ni una sola vez la expresión comunidad autónoma, para poner de relieve, digamos, la diferencia entre nuestra regulación y el sistema político y territorial de España. Aclaré en todo caso que yo no comparto en absoluto la idea de que la justicia española no haya hecho la transición. Por las razones que acabo de explicar, si no la hubiese hecho, no tendría los problemas que tiene. Seguiría pacíficamente instalada en una especie de irrelevancia social y política como estaba con anterioridad. Al contrario, tiendo más bien a pensar que el problema es que la justicia española ha tenido que hacer una de las transiciones más difíciles, la que va desde una función judicial socialmente restringida y mediatizada políticamente, hasta un poder judicial responsable además de la vigencia del Estado de Derecho, con la enorme desventaja de que ni las instituciones que la sirven ni el servicio que prestan estas instituciones se hayan percibido nunca como una prioridad. Y yo les digo que efectivamente sí es una prioridad, porque sin un buen funcionamiento del sistema de justicia es difícil que funcione el conjunto de la economía y el conjunto de la sociedad. Por eso todo esto, visto a la luz de esa vieja idea, que como digo ya llevaba en la maleta cuando salí de la tierra gallega para decidirme o dedicarme a ser juez, a esa idea de que la justicia no puede ser un mero espectador del funcionamiento de la sociedad, sino que tiene que ser un actor vivo que contribuya al progreso de la sociedad, un factor de realización efectiva del Estado de Derecho, en los últimos años decidimos poner a trabajar efectivamente al Ministerio Fiscal, ponerlo a caminar y avanzar. Y digo lo decidimos en plural porque esta decisión, como todas las demás, y sobre esto volveré a insistir, de romper moldes y poner al fiscal en marcha hacia el horizonte ancho de la Constitución, no fue una decisión unipersonal que hubiese sido imposible de ejecutar, sino que fue el resultado de un impulso colectivo
que una abrumadora mayoría de los fiscales se ha encargado de reflejar en una actitud impresionantemente responsable y entusiasta. Me gusta subrayar este dato porque el cambio espectacular experimentado por el Ministerio Fiscal español en menos de 6 años no es obra obviamente del fiscal general del Estado ni de su equipo, sino que es el resultado de la predisposición acumulada durante décadas de los excelentes profesionales que forman el Ministerio Público español. Y tampoco es coba gratuita. Comprueben ustedes las vías y los resultados del cambio y sepan que se ha hecho además básicamente con coste presupuestario cero, por lo que hemos conseguido a fuerza de aprovechar el crecimiento vegetativo de la carrera fiscal, que en este periodo se ha incrementado en casi 1/3 de sus componentes. La materia prima ha sido, pues, la fuerza y la ilusión, el trabajo y el compromiso de los propios fiscales, con desacuerdos y con debates, pero con coincidencia en lo esencial, que tiene mucho que ver con una sólida configuración vocacional del Ministerio Fiscal. Y me preguntarán en qué ha consistido exactamente ese cambio, porque a pesar de que hemos tratado de experimentarlo de lo más posible, extender la información lo más posible, sigue siendo todavía en cierta manera desconocida. Las líneas rectoras se pueden identificar en la reforma del Estatuto Orgánico que tuvo lugar en octubre del año 2007 sobre la base de las propuestas formuladas por la propia Fiscalía General. En ellas se recogieron las grandes reivindicaciones de la propia carrera fiscal y con 4 ejes principales: reforzar su autonomía orgánica, especializar a los fiscales, reordenarlos geográficamente y adoptar una política de transparencia. En el terreno de la autonomía se ha instaurado la intervención de los 3 poderes del Estado en el nombramiento del fiscal general, propuesta del Gobierno, que tiene la legitimidad de haber ganado en cada momento las elecciones generales, informe del Consejo General del Poder Judicial, que permite la intervención del otro poder del Estado, y comparecencia ante el Congreso de los Diputados, que otorga la legitimación democrática que tiene este órgano parlamentario. Y se ha establecido la limitación temporal del mandato, de manera que una vez nombrado, el Gobierno ya no puede cesar al fiscal general, si no es por alguna de las causas específicamente tasadas en la ley, quedando su decisión al control del Tribunal Supremo. Pero además se han potenciado los órganos intermedios, los fiscales jefes, las juntas de fiscalía, los fiscales de sala, que adquieren nuevas competencias. Se han creado otros órganos y mandos intermedios, de manera que se ha fortalecido el debate jurídico interno en una institución que siempre lo ha practicado, porque todos sus órganos y todas sus decisiones son fundamentalmente colegiadas. Quizá pocos ciudadanos saben que el Ministerio Fiscal español es seguramente el único en que cualquier fiscal puede negarse a cumplir una instrucción de sus superiores, alegando no ya que considera que la instrucción es ilegal, sino incluso sencillamente que es improcedente, es decir, que la reconoce conforme a derecho, pero no se corresponde con su planteamiento personal acerca de la decisión que debe tomarse. En algunas ocasiones se presenta el Ministerio Fiscal como una organización absolutamente jerárquica, con una disciplina casi militar, como si cualquier decisión de cualquier fiscal tomada rigurosamente de acuerdo con su criterio profesional, se pudiera atribuir a una especie de dirección oscura del fiscal general del Estado, que estuviese llevando los hilos de los 5 millones de procedimientos que se siguen en España desde la sede de Castellana 17 en Madrid, en la Fiscalía General. Pues si muchos ciudadanos supieran esto, y si no lo saben es porque quizá no hemos sido capaces de darle una buena información, se vería que el Ministerio Fiscal no se, individualiza en la persona del fiscal general del Estado, que coordina y que dirige, pero indudablemente no predetermina las decisiones que se toman en el ámbito de los procedimientos por los profesionales que tienen que tomarlas. Tal vez tampoco muchos ciudadanos sepan que España es el único país del mundo en que el fiscal, actuando bajo los criterios de legalidad y unidad de actuación, está presente en todos los órganos jurisdiccionales,
Es decir, no solo ante los órganos del Poder Judicial, desde el juzgado más pequeño de la última provincia hasta el Tribunal Supremo, sino también ante todo el resto de los órganos que ejercen jurisdicción. Hay fiscalía en el Tribunal Constitucional, algo, digamos, que no es frecuente en ningún otro país europeo. Hay fiscalía en el Tribunal de Cuentas, y si hay alguna irregularidad que aprecie el Tribunal de Cuentas, le corresponde a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas actuar. Hay fiscalía jurídico-militar que también depende de la Fiscalía General. Es decir, que es, en cierta manera, una institución que vela por el principio de legalidad absolutamente en todos los órganos del Estado. De este modo, la misión que la Constitución atribuye al fiscal es velar, a través de esta acción omnipresente, por la integridad y la congruencia del sistema, defendiendo ante los órganos jurisdiccionales en los distintos lugares y en las distintas instancias posiciones coherentes. Es obvio que si el fiscal consigue efectivamente cumplir con esta misión, se convierte en una especie de espina dorsal del Estado de Derecho, porque a través de esa posición coherente en la totalidad del Estado, de ese conseguir que el fiscal diga exactamente lo mismo en cada procedimiento y sobre cada cuestión jurídica en Santa Cruz de Tenerife o en Gerona, en Ferrol o en Cartagena, que es la única institución que de alguna manera garantiza esa unidad de criterio, el fiscal está contribuyendo al reforzamiento de tres valores básicos del Estado de Derecho: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la unidad del ordenamiento jurídico y, sobre todo, la seguridad jurídica, en la medida en que cualquier empresario, cualquier ciudadano, cualquier persona española sabe que la interpretación de un delito fiscal, de un delito económico o de un delito ambiental o de cualquier otra infracción será exactamente la misma en cualquier lugar de España donde intervenga, porque el fiscal ha establecido normas de coherencia que garantizan efectivamente la unidad del ordenamiento. Pero la autonomía funcional del Ministerio Fiscal se proyecta también en la dimensión procesal. La obsolescencia del proceso penal español, a falta de la reforma que estamos en este momento tratando efectivamente de realizar, que no acaba de llegar, pero que estamos seguros que en este momento ya se ha puesto en marcha la reforma del proceso penal español para alcanzar el proceso o, digamos, adaptarlo al modelo de los países de nuestro entorno, nos exige en cualquier caso que vayamos anticipando ese trabajo. La ley vigente ofrece caminos para ir más allá de la inercia. Por eso hemos dictado instrucciones, la 1 y la 2 del 2008, que replantean y potencian dentro del estricto marco de la ley vigente la actuación del fiscal en la fase de investigación, la relación del fiscal con la policía judicial, la activación que deben hacer los fiscales para contribuir a la fase procesal de instrucción. La instrucción 2/2009 reafirma un protocolo de actuación con el Consejo General de la Abogacía, que es muy importante para que cuando el acusado se reconozca autor del delito se pueda celebrar el juicio de conformidad sin necesidad de señalar juicio, agilizando así el procedimiento en favor de todos, especialmente en favor de los testigos y de las víctimas, que ya no se verán innecesariamente convocados ni molestados por la actividad procesal en la medida en que en una fase previa pueda llegarse a un acuerdo con el abogado que le defiende. Dentro de muy poco vamos a dar un siguiente paso, dictando una nueva instrucción para afectar a la fase de ejecución de sentencia, porque entendemos que, aunque en este momento en la ley de enjuiciamiento criminal prácticamente se olvida de que el fiscal existe en esa fase, el ciudadano no le interesa solo obtener una sentencia, sino fundamentalmente que la sentencia se ejecute bien y efectivamente no tengamos problemas como los que alguna vez se han producido, porque la persona que ha sido condenada no está cumpliendo debidamente su condena y, por tanto, sigue cometiendo otros delitos. Vamos a tratar de sacar lo máximo de la Constitución y del Estatuto Orgánico para que el fiscal pueda también tener un papel importante con nuestras herramientas informáticas centralizadas para poder garantizar mejor la ejecución de las sentencias, que al final es también la indemnización económica de las personas perjudicadas que debe de recibirse en un plazo razonable. También, precisamente porque nuestra autonomía ha de ser instrumento de nuestra mayor eficacia,
hacemos especial hincapié en la especialización del trabajo. En el mundo de hoy no es sostenible una peligrosa justicia omnisciente, que lo mismo sirve para un juicio de faltas que para perseguir a una gran organización criminal transnacional. El principio de legalidad está en juego y, por tanto, el Estado de Derecho no puede tener una capacidad diferente de reacción según el lugar donde se produzca el hecho o según la capacidad de defenderse que tenga el imputado. Nadie puede ser tratado mejor por la justicia que en función de su situación. Y dicho de una manera más clara, la capacidad de reacción de la justicia penal cuando se hunde un petrolero no puede ser distinta por el hecho de que el fiscal que más sabe de medio ambiente o los técnicos que podamos disponer en la Fiscalía de más medios o la información más elaborada esté en Madrid. Porque los petroleros raramente suelen hundirse en Madrid. No tiene ningún sentido, por tanto, desde la perspectiva del principio de igualdad, que una institución de ámbito estatal como el Ministerio Fiscal no tenga la capacidad de poner sus mejores recursos, sus profesionales mejor preparados, sus conocimientos más avanzados, allí donde los necesiten los ciudadanos afectados por el delito, estén donde estén, e incluso si el delito se comete fuera de España y los perjudicados están aquí, porque para eso tenemos también especialistas en cooperación internacional y estamos trabajando en una posición protagonista en este ámbito. Si me dejan hacer un paréntesis, les diré que las posiciones de la Fiscalía Española en este terreno internacional, en el terreno de la cooperación jurídica internacional, no solo son punteras, sino que hoy por hoy constituyen un paradigma básico de muchos de los principios que la justicia hoy globalizada internacional está desarrollando tanto en el espacio europeo como en el espacio iberoamericano. Allí, en el otro lado del Atlántico, la Fiscalía Española actúa como presidencia de la IAM, es decir, presidimos la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y coordinamos desde esa presidencia el trabajo de 21 países que trabajan en el área de habla hispana y portuguesa. Aquí en Europa hemos impulsado también, durante el periodo de la presidencia española, la idea de la constitución inmediata de la Fiscalía Europea que prevé el Tratado de Lisboa. Y no lo hacemos en vano. Yo insisto siempre en preguntar públicamente, y más en este momento de crisis y de crisis para nuestra moneda, y le pregunto a quien me pueda o me sepa contestar, ¿qué les parece que la moneda más fuerte del mundo, que es el euro, no tenga un sistema de protección penal equiparable al que tiene el dólar? Y si no les preocupa a los ciudadanos y a los agentes económicos que puedan producirse como se están produciendo, sin capacidad alguna de reacción institucional en el plano del derecho penal, actuaciones absolutamente impunes de especulación que en cualquier Estado de Derecho son palmariamente delictivas, porque parten muchas veces de la utilización de información falsa, y que llegan a cuestionar la estabilidad económica y presupuestaria de naciones enteras que ven como desde confortables despachos de atildados delincuentes de cuello blanco, cuyas profesiones tienen rimbombantes nombres en inglés, se hace tambalear la economía de nuestros ciudadanos, es decir, se hace tambalear la economía de cada uno de ustedes y sus propios negocios sin capacidad adecuada de responder en el ámbito penal, como respondería el señor Holder en Estados Unidos si eso mismo se produciera en cuanto al dólar, porque allí sí tienen una fiscalía federal, o la fiscalía china, o la fiscalía brasileña, o la fiscalía rusa, o cualquier otra fiscalía que realmente tiene posibilidad de actuación y que nosotros tenemos prevista en el Tratado de Lisboa para proteger los intereses financieros de la comunidad, pero como tardemos mucho tiempo en ponerla en marcha, ya no vamos a tener intereses financieros de la comunidad que proteger. Por tanto, la idea de la especialización es consustancial a nuestro mundo, como es la complejidad progresivamente mayor de nuestras relaciones de todo índole. El fiscal tiene que estar preparado para intervenir en terrenos muy distintos y el nivel jurídico de su actuación tiene que adecuarse exactamente a los requerimientos y circunstancias del lugar, del tiempo, de complejidad jurídica y de trascendencia social de los hechos.
Y esto solo es posible mediante una formación, un proceso de intensa formación y adaptación a estructuras de organización y funcionamiento. Lo hemos hecho, nombramos los correspondientes fiscales de sala para que coordinaran las respectivas redes de fiscales especialistas. Estos fiscales especialistas se han extendido por la totalidad de las fiscalías territoriales en las materias que entendíamos de mayor urgencia, a veces incluso con alarma. Recuerden, por ejemplo, nuestra reacción a la amenaza de incendios forestales estivales, que hace 4 años dio lugar a la creación de una red de fiscales especialistas en esta materia y que hace solo unos días ha dado lugar a las últimas instrucciones del fiscal coordinador de Medio Ambiente para toda España, que precisamente son instrucciones preventivas que tratan de evitar que estos hechos se produzcan. La transmisión de información y la contradicción de los temas en la misma idea de igualdad que justifica la especialización prima a la hora de adaptar la estructura territorial del Ministerio Público a las exigencias constitucionales. Hemos dado vida a los fiscales superiores de las comunidades autónomas. Por fin hemos conseguido que el término comunidad autónoma aparezca en el Estatuto. Instalamos efectivamente una nueva red en el año 2008 simultáneamente. Concretamente, yo estuve presente como fiscal general del Estado en la constitución de la Fiscalía Superior de Galicia, con la presencia del entonces presidente de la Xunta, que creo que por primera vez visitaba el Palacio de Justicia de La Coruña, mi buen amigo Emilio Pérez Touriño, que debo decirle al presentador, cuando antes citaba a personas relevantes con las que había coincidido en la época de mis estudios en la Universidad de Santiago, que precisamente una de las más relevantes fue Emilio Pérez Touriño, con quien estudié económicas en su momento y que ha sido presidente de la Xunta. Pues bien, hemos puesto en funcionamiento también fiscalías de área, y quiero concluir rápidamente porque me llaman desde la presidencia para poder pasar al coloquio, pero era increíble pensar que una de las ciudades, la ciudad más poblada, la ciudad más pujante de Galicia como Vigo, no tuviese una fiscalía propia, una fiscalía de área, una fiscalía autónoma. Pues bien, pusimos en marcha fiscalías de área en Ferrol, en Santiago y en Vigo, y hoy el jefe de la Fiscalía de Vigo está aquí con nosotros. Concluyo. Si en estos minutos he podido contribuir a que ustedes se hayan interesado por conocernos o por conocernos más, me doy por satisfecho doblemente. En el coloquio podremos tratar algunos temas más, digamos, que puedan interesar de manera más directa. Pero mi primer motivo de satisfacción es contribuir al mejor conocimiento de los fiscales y de la justicia, y el otro motivo de satisfacción, lo ha adelantado ya, es estar aquí, estar en Galicia y estar con la gente de Galicia. Muchas gracias. Querido fiscal, muchas gracias por su intervención. Tenemos muchísimas preguntas. Le agradecería, son temas complejos, la mayor brevedad posible para que haya el mayor número de oportunidades. Pues si le parece, empezamos por esta. Rafael Cid, de Televisión Española, y de Carlos Alonso, de la Radio Galega, le vienen a preguntar: en Galicia vuelve a hablarse de reformar el Estatuto de Autonomía. ¿Qué lección debe tomarse en Galicia de lo que está pasando con el Estatut en Cataluña? Bien, es una materia política que yo creo que corresponde a los políticos representantes de los partidos que tienen su papel dentro del Parlamento gallego para tomar esa decisión. Yo, si pudiera hacer una observación, creo que la mejor lección que podría extraerse de todo el proceso de elaboración, de impugnación del Estatuto de Cataluña, es que la mejor decisión para cualquier reforma del Estatuto en Galicia sería aquella que tuviese el consenso
de los partidos políticos gallegos. Pues sobre la base del consenso se puede hacer una reforma, pero si no hay acuerdo entre los diversos grupos políticos, efectivamente nos podemos encontrar en un proceso largo y conflictivo como el que ha sufrido el Estatuto de Cataluña. Yo diría que sobre la base del acuerdo es la mejor lección que podemos tomar de todo este proceso que ha ocurrido con el Estatuto. Luisa Cortés dice: ¿cree factible, en el marco de la Constitución, reforzar con leyes ordinarias los aspectos del Estatuto corregidos por el Alto Tribunal, como la reforma del Consejo General del Poder Judicial, de modo que este órgano delegue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña atribuciones como el nombramiento de jueces, la inspección y la facultad sancionadora? ¿No cree que, si se hace con Cataluña, debería ser para el conjunto del Estado, es decir, en todas las comunidades autónomas, con independencia de lo que digan o dejen de decir sus respectivos estatutos? Y si eso se hace así, ¿no será un paso real hacia la federalización del Estado y la disolución o el debilitamiento de uno de los pilares esenciales del modelo actual de nuestro Estado, la justicia? Vamos a ver, son tres preguntas. Naturalmente, si a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se puede atribuir alguna competencia a los consejos de justicia, que están previstos también en otros estatutos, como el Estatuto de Autonomía de Andalucía, es indudable que hay una de las preguntas que tiene que contestarse con un sí rotundo. Cualquier decisión que se realice en la Ley Orgánica del Poder Judicial que atribuya alguna función a los consejos autonómicos de justicia tiene que ser exactamente igual para toda España. Exactamente igual, porque la Ley Orgánica debe aplicarse exactamente por igual a toda España. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho ha sido anular un artículo completo de los referentes al Consejo de Justicia y algunos apartados de otros artículos, por lo cual ha puesto de relieve que hay una posibilidad de funcionamiento de un Consejo de Justicia, pero que ese Consejo en ningún caso puede ser órgano de gobierno de la justicia de un determinado territorio. El órgano de gobierno es único y es el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, los consejos pueden realizar funciones similares a las que en la actualidad realizan las juntas, las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, pero esas funciones nunca pueden afectar al núcleo de las competencias del Consejo General del Poder Judicial. Y en tercer lugar, para mí, indudablemente, mi conocimiento de los países que puedan tener una justicia federal, como México o como Argentina, me hace, digamos, muy poco partidario de que ese modelo se trasladase a España. Es un modelo muy poco funcional y, por tanto, a mi entender, el modelo constitucional español parte de la idea de que la justicia puede, como sucede en este momento, ceder competencias transferidas a las comunidades autónomas, que las tienen en la Administración de Justicia, pero que el núcleo del Poder Judicial, de gobierno del Poder Judicial, tiene que ser el Consejo. Por tanto, yo no sería en absoluto partidario de ninguna idea de federalización de la justicia y creo que la Constitución no lo permite. Por tanto, se puede, a través de la Ley Orgánica, dar competencias a los consejos, deben de ser únicas para toda España y no pueden afectar al núcleo de gobierno que es exclusivo del Consejo General del Poder Judicial. Le preguntan también, fiscal, si cree que debería reinstaurarse el recurso previo de constitucionalidad antes de la aprobación definitiva y de la entrada en vigor de leyes que afecten al modelo de Estado como los estatutos de autonomía. Esa es una decisión de oportunidad política, sobre a mí no me corresponde pronunciarme. Tanto un modelo como otro son, digamos, compatibles con la Constitución y, por tanto, esa es una decisión política. Sobre las caixas, ¿qué actuaciones ha tenido usted como fiscal general del Estado en el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de España contra la ley de cajas galega?
Por lo que usted sabe, ¿qué efecto podría tener sobre la fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia un eventual fallo del Tribunal Constitucional que suspenda aspectos concretos de la ley, por ejemplo, el relativo a la jubilación de don Julio Fernández de Galloso, felizmente hoy entre nosotros, llamado a presidir la Caixa fusionada? En el Tribunal Constitucional se tratan tres tipos de recursos diferentes. Recursos de inconstitucionalidad, cuestiones de inconstitucionalidad, que son las que plantean los propios jueces y tribunales, y recursos de amparo, que son los que plantean los ciudadanos. El fiscal interviene en todos los recursos de amparo, la Fiscalía del Tribunal Constitucional, en las cuestiones, que son las que los propios órganos judiciales plantean por la inconstitucionalidad de una ley, interviene directamente el fiscal general del Estado, defendiendo la constitucionalidad de la ley o apoyando el recurso, y en los recursos que plantean los órganos políticos, ahí no interviene el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, en este recurso que ha sido planteado por el Gobierno no hay intervención del Ministerio Fiscal, porque en los recursos de inconstitucionalidad no interviene. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues para mí don Julio es una de las grandes figuras de la economía y de la sociedad gallega, y por tanto mi criterio es que debería de seguir al frente de su caja indefinidamente, pero no tengo ningún criterio sobre lo que pueda hacer el Tribunal Constitucional en esta materia. No, creo que no está impugnado eso. Susan Lemos dice: la huelga del Metro de Madrid ha puesto de manifiesto la indefensión de los ciudadanos y la impotencia de las administraciones ante un evidente abuso de derecho que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado de chantaje. ¿Qué ha hecho y qué va a hacer la Fiscalía General en los más que probables procesos judiciales que se van a abrir? Paula Justo, de Grupo Press, dice: ¿puede la Fiscalía actuar de oficio ante casos como la huelga del Metro de Madrid? ¿Se está tramitando alguna denuncia de algún particular contra el comité de huelga? Y Sara García, de Telecinco, le pregunta si cree necesario, tal como pide Esperanza Aguirre, una ley de huelga. Bueno, comenzando por la parte final, es evidente que la ley de huelga en nuestro país es preconstitucional, ha sido actualizada por decisiones jurisprudenciales y, por tanto, cabe la posibilidad de redactar una ley más adaptada a la situación actual. Pero, como vuelvo a decir, eso no le corresponde al fiscal, es una decisión del Poder Legislativo, que si estima procedente dictarla, pues en su momento lo hará, no me corresponde a mí. ¿Qué le corresponde a la Fiscalía? Pues a la Fiscalía le corresponde aplicar la ley, pero es indudable que ese es un tema muy específico de Madrid, porque se ha producido en la ciudad de Madrid y, por tanto, le corresponde una Fiscalía que funciona autónomamente, como es la Fiscalía de Madrid. La Fiscalía de Madrid, la Fiscalía General, lo que hace es coordinar las cuestiones que se refieren a todo el territorio nacional o a diversas fiscalías diferentes, o dar instrucciones. Cuando el hecho se produce en una localidad concreta, actúa la Fiscalía de ese territorio. Y la Fiscalía no interviene, digamos, no realiza una función policial, realiza una función de aplicar la ley. En el momento en que los agentes o cuerpos de seguridad planteen cualquier tipo de denuncia sobre una actuación que viole la ley, la Fiscalía aplicará la ley con todo rigor. Eso es lo que tiene que hacer, como lo hicimos en su momento cuando hubo una huelga de transportes que dieron lugar a determinados incidentes en los que se aplicaba la ley, y la Fiscalía actuó con todo rigor. Actuará también la Fiscalía con todo rigor, pero siempre sobre la base de hechos concretos que se puedan acreditar que vulneran la ley. Le leo otra pregunta, esta viene sin firma. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, don Miguel Ángel Cadenas, decía hace unos días públicamente que el decreto del Gobierno sobre medidas laborales es ambiguo y tiene un vacío legal en el despido objetivo que aumentará la litigiosidad. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es un experto laboralista, una persona
muy reconocida en el campo del derecho laboral, que tiene una larguísima experiencia desde sus tiempos de juez de lo social y de magistrado de trabajo. Por lo tanto, yo no me atrevo en absoluto a cuestionar su criterio técnico-jurídico. En mi opinión, la reforma del sistema laboral va a ser sometida ahora a debate en el Parlamento y, por tanto, en ese debate parlamentario es cuando corresponde mejorar o precisar todos aquellos aspectos que puedan dar lugar a alguna ambigüedad. Es conveniente que las normas sean claras, precisas y establezcan unas consecuencias que no determinen después la necesidad de interpretaciones judiciales que puedan dar lugar a algún tipo de inseguridad. Por lo tanto, el deseo expresado por el presidente de que la norma sea lo más concreta y precisa es un deseo que todos los juristas compartimos, y estoy absolutamente seguro de que en el debate parlamentario la norma se precisará y se concretará en los términos adecuados para que sea un impulso de la reactivación económica. ¿Qué valoración hace del fondo del asunto y de las actuaciones judiciales y del Ministerio Fiscal en el caso de la dinamita utilizada para pescar? Bueno, es un asunto sub judice sobre el cual yo tampoco puedo anticipar el resultado. Yo creo que la Fiscalía en esta materia está actuando en defensa del interés general, en defensa del interés común. A todos nos interesa la preservación de los recursos naturales y, por tanto, la utilización de medios prohibidos, que además producen daños devastadores, es algo que nos afecta a todos. No solamente nos afecta además a nosotros, nos afectan también a nuestros hijos, en la medida en que estamos provocando una quiebra de una situación de equilibrio natural que perjudica indudablemente al medio ambiente. La Fiscalía había actuado previamente ya en Camariñas, en algún lugar anterior. Eso fue sujeto a una decisión de la Audiencia Provincial, creo que de La Coruña, hubo una sentencia condenatoria y, por lo tanto, hay una línea legal que se debe de continuar, y en la medida que se tuvo información de que estos hechos no eran puntuales de un lugar concreto, sino que se estaban produciendo en otros lugares, han actuado las fuerzas de seguridad y la Fiscalía pues hará lo que tiene que hacer, es aplicar la ley. Santiago Luaces dice: usted dijo en algún momento que no se podía hacer en el País Vasco un Guantánamo electoral. Sin embargo, es posible que ahora no estuviera gobernando en Euskadi la coalición de facto PSOE-PP si no se hubieran ilegalizado formaciones políticas y listas electorales. ¿Qué opinión le merece la reforma de la ley electoral que se lleva a cabo en el Parlamento? ¿Es correcto y posible en la práctica anular listas electorales sin ilegalizar a los partidos que las presentan? Marta Clavero, en este mismo asunto, desde la televisión de La Voz de Galicia, VTelevisión, dice: ¿cree que con la actual legislación se evitará la concurrencia de miembros de Batasuna en las elecciones en alguna lista? Vamos a ver, esa expresión Guantánamo electoral la utilicé para decir precisamente lo contrario, es decir, que no podíamos convertir el País Vasco en un lugar de esa índole. Al revés, que teníamos que aplicar la ley precisamente para conseguir que el País Vasco se respetase las libertades y la seguridad de todos los ciudadanos y que se excluyese exclusivamente aquellas actuaciones que generan violencia. La reforma que se está realizando en el Parlamento responde en buena medida a la propuesta que hizo la Fiscalía General del Estado en su memoria anual de pedir una mejora de la ley de partidos o de la legislación electoral para aprovechar la experiencia de las impugnaciones que hemos realizado y ver cómo podíamos garantizar con toda seguridad que las personas que apoyan el terrorismo
no puedan participar en las elecciones. Hay dos principios básicos. Primer principio, las urnas y las armas son incompatibles. Por tanto, quienes optan por las armas no pueden acudir al mismo tiempo a las urnas, porque están beneficiándose de una coacción que a través de las armas utilizan contra los demás miembros del sistema político. Por tanto, incompatibilidad absoluta para que quienes apoyen la actuación a través de la violencia puedan participar en las elecciones. Segundo principio. La única alternativa que pueda tener la izquierda abertzale para llegar en algún momento a participar en las elecciones es o que ETA abandone definitivamente las armas o que Batasuna abandone definitivamente a ETA. Es decir, solamente en el supuesto de que desaparezca el terrorismo o que desaparezca cualquier tipo de apoyo o vinculación entre la izquierda abertzale y el terrorismo podrá, digamos, recuperar su acceso al proceso político. Y eso es una consecuencia de lo anterior. Es decir, no se puede estar interviniendo en el proceso político al mismo tiempo utilizando la amenaza de la violencia armada contra las personas que están interviniendo allí. Es indudable que, excluido ese sector del debate político, el debate se produce entre las personas que apoyan la democracia, desde el Partido Popular, desde el Partido Nacionalista Vasco, desde el Partido Socialista, desde Aralar. Hay muchas opciones, desde incluso las independentistas, que desde la vía pacífica participan en la vida política. Y ese es el resultado que ha dado la mayoría que en este momento está gobernando el País Vasco desde una perspectiva constitucional. Y en tercer lugar, no habrá ninguna posibilidad, porque haremos absolutamente todo lo posible para impedir que Batasuna pueda defraudar la ley electoral y participar. ¿Eso qué significa? Que tenemos que mejorarlo en tres índoles, en tres puntos, que es lo que está haciendo en este momento el Parlamento. Ampliar el periodo de impugnación con la finalidad de que no vuelva a ocurrir lo que pasó con el Partido Comunista en las tierras vascas, que una vez que se impugnó una candidatura fraudulenta, que era Aukera Guztiak, ya en la fase de campaña electoral apareció otra candidatura que ya no se podía impugnar porque el plazo había terminado. Vamos a ampliar el plazo prácticamente hasta la fecha de las elecciones. Segundo, establecer la posibilidad expresa de impugnar candidaturas dentro de un partido legal. Es decir, si en un partido que es legal y que no hay plazo ni tiempo para ilegalizarlo o no procede ilegalizarlo en su conjunto, se incrustan determinadas personas fraudulentamente de Batasuna, impugnar esas candidaturas. Ya lo hicimos con ANV, por lo tanto esa posibilidad existe, pero entonces se criticó porque no tenía una cobertura legal expresa. Hay que dar esa cobertura legal expresa para que si hay candidaturas concretas en las que se ha integrado gente de Batasuna, impugnar esas candidaturas sin que eso signifique la ilegalización del partido que le sirve de cobertura. Y, en tercer lugar, para el supuesto extremo de que haya personas que se hayan podido sobrepasar este control y después ilegalicemos el partido, como pasó con el Partido Comunista de las Tierras Vascas o con NV, esa ilegalización tenga efectos para eliminar de los puestos electorales aquellas personas que hubiesen conseguido, introducirse en ellos. Esa sería lo que se llama, la incompatibilidad sobrevenida. Si el Tribunal Supremo declara la ilegalidad de un partido, esta ilegalización tendrá efecto sobre los que han conseguido ser elegidos. ¿Por qué? Porque hay un principio básico del derecho que es el del fraude de ley, y la sanción del fraude de ley significa que aquello que se ha obtenido por fraude de ley debe de ser anulado. Entonces, si hay alguien que a través del fraude ha conseguido un puesto electoral y se demuestra ese fraude, el puesto electoral debe eliminarse. Yo creo, por lo tanto, que la opinión de la Fiscalía es muy favorable a la reforma y está mejorando nuestro sistema jurídico de forma efectiva. Arturo Roa le pide a usted, fiscal general, una opinión siquiera personal y le pregunta: ¿considera usted que por ética
por ética política, debería dimitir o ser cesado, al menos temporalmente, el conselleiro de la Xunta imputado en un procedimiento por falsedad en una actuación profesional anterior a su nombramiento como miembro del Gobierno regional, o debemos colocar la presunción de inocencia por encima de todas las cosas? Yo lo que tenga que hacer un político es algo que tiene que tomar sus propias decisiones. Y a mí la información que yo tengo sobre este asunto es que el Tribunal Superior de Justicia está llevando un procedimiento. Naturalmente, el principio de presunción de inocencia debe de regir en cualquier caso. Me consta que el magistrado instructor, señor Reigosa, es un magistrado riguroso, competente, serio. Estoy completamente seguro que hará su trabajo con absoluta neutralidad e imparcialidad. Y tratándose un asunto sub judice, pues habrá que confiar en la acción de la justicia, por un lado, y por otro lado, pues respetar la presunción de inocencia, por otro. No me corresponde a mí, naturalmente, ningún pronunciamiento sobre ese asunto. Manuel Fontenla Ríos, de Asaja Galicia, dice: como fiscal gallego y autor del libro El delito ecológico, ¿cree usted que el delito de incendio forestal está lo suficientemente tipificado y penado? ¿Qué opina de la figura de terrorista incendiario? Yo creo que el problema del incendio normalmente es la identificación de los autores. No es un problema de aplicación de la ley, porque una vez que se identifican a los autores, las normas tienen capacidad suficiente para sancionar con bastante rigor, y lo cierto es que se han sancionado con rigor. Es un problema fundamentalmente de investigación y de localización de los autores, en los que tenemos que mejorar, por un lado, en la acción preventiva, porque ya se está haciendo, es decir, conseguir, más importante que sancionar a los incendiarios es evitar que lleguen a producirse los incendios, por lo tanto detenerlos en una fase previa. En Galicia se ha hecho una labor muy importante desde la Fiscalía Superior, pues se ha hecho un análisis del perfil sociológico y psicológico del incendiario, con la finalidad de poder actuar preventivamente, y yo creo que en este momento se está actuando en ese sentido. Bárbara Román, de la Asociación Colega Galicia, le pregunta por qué motivo no se apoyó por parte del fiscal general del Estado una mayor celeridad en la tramitación del proceso penal por los crímenes de la calle Oporto en Vigo. Bueno, vamos a ver, la Fiscalía está incluso en este momento haciendo todas las gestiones necesarias para impulsar la celeridad del procedimiento. Nosotros entendimos que la sentencia dictada por el jurado no se correspondía con la justicia tal y como nosotros la interpretamos, y por lo tanto recurrimos y hemos obtenido una resolución del Tribunal Superior de Justicia de La Coruña que ha anulado esa sentencia y por tanto lleva a la necesidad de la repetición del juicio. Hubo un recurso al Tribunal Supremo que conllevó una nueva demora. Se hizo todo lo posible para la recepción de la causa, incluso por vía de urgencia, y desde que ha llegado la causa a la Fiscalía de Pontevedra se está haciendo todas las gestiones posibles para que se pudiese celebrar el juicio en la primera quincena de julio. Ya si por cuestiones estructurales pues esto no puede llevarse a cabo, pues son temas sobre los que como fiscal general tampoco puedo tener mayor incidencia. Pero yo os debo decir que nosotros consideramos que ese ha sido un crimen horrible, que nosotros estimamos que hay una persona que desde la Fiscalía se considera responsable de unos delitos de asesinato, que vamos a mantener esa acusación de asesinato y que hemos conseguido revocar la sentencia absolutoria y obtener la celebración de un segundo juicio en el que confiamos que se produzca una condena de acuerdo con los términos del Ministerio Fiscal. La decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Vigo, doña Ana María Pita Grandal, dice: en el contexto de un análisis de instrumentos jurídicos que podrían considerarse útiles para maniobras económicas poco claras, ¿qué opina usted de la actual regulación de las sociedades apalancadas? Muy técnica la pregunta. Sí. Bueno, en primer lugar, a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas quería trasladarle un
abrazo personal que me pidió ayer que el vicepresidente del Tribunal Constitucional que le diera, manifestando la satisfacción que había tenido por una reciente intervención que tuvo en la Facultad de Derecho, y que me pidió especialmente que agradeciera a la Facultad de Derecho de Vigo y a su decana, el vicepresidente del Tribunal Constitucional, que me dijo que agradeciera expresamente el trato magnífico que había tenido aquí en Vigo y que le transmitiera el recuerdo tan agradable que le quedó de su estancia y de su relación con la facultad. Hombre, yo no voy a entrar en este tema de las sociedades apalancadas. Creo que sí necesitamos una reforma del sistema financiero. Se está haciendo, y yo me inclinaría porque la postura de la señora Merkel, por lo menos en relación con los short sellers, con el sistema de ventas a la baja, de posicionamientos a la baja, se generalizase. Y que tuviésemos un mejor control del sistema financiero. Lo que no puede ser, como antes he dicho, es que a través de movimientos especulativos, utilizando, a veces se dice, oiga, eso es el funcionamiento del mercado. Vamos a ver, si nosotros tenemos constancia, como la tenemos, de que determinados fondos de riesgo toman posiciones a la baja en el mercado contra la deuda pública española, posiciones muy importantes, económicas, y seguidamente se difunde una información falsa desde fuera de la Unión Europea, cuyo origen está identificado, que se repercute luego en algún periódico financiero y en el que se dice falsamente que España va a necesitar el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Naturalmente, la deuda pública española baja, y los que se han posicionado a la baja obtienen enormes cantidades de dinero de ganancia, con gran perjuicio de todo el sistema. Eso siempre ha estado penado desde la perspectiva de que la difusión de informaciones, las maquinaciones para alterar el precio de las cosas, la difusión de informaciones falsas, está penada. Ahora bien, en un mundo global como el que en este momento tenemos, la persecución de este tipo de acciones es difícil realizarse desde un órgano estrictamente nacional. Necesitamos instituciones que puedan penetrar en el mercado de Frankfurt, en la Bolsa de Frankfurt, en la City de Londres, es decir, instituciones europeas. Y eso es lo que la Fiscalía Española está empeñada en crear. Las instituciones europeas previstas en el artículo 86 del Tratado de Lisboa, que desde una perspectiva más global nos permitan enfrentarnos a esa situación. Pero a mi entender hay que cambiar el sistema financiero. Pues ya la última pregunta, con disculpas para las que ya no puedo transmitirle, es de Joaquín García Romanillo, secretario general del Consejo de la Abogacía Española. Dice: lo moderno es que el juez lo sea de garantías y el fiscal sea el que instruya. ¿Quién se opone a esta reforma? ¿La oposición? ¿La judicatura, que teme perder poder? ¿El juez de garantías no sería un filtro a las querellas, entre comillas, catalanas? Hay otra pregunta de un abogado cuya letra no entiendo muy bien, que dice: ¿el juez como garante de la legalidad del procedimiento? ¿Cuándo? Bueno, comenzando por esta última pregunta, yo creo que antes de que termine la legislatura. Esperemos que antes de que termine la legislatura. El proceso de reforma del proceso penal está bastante avanzado en los trabajos que está realizando muy eficazmente el Ministerio de Justicia, y yo confío que antes de que termine la legislatura se pudiera aprobar una reforma del proceso penal que nos adapte al modelo internacional. A mí me gustaría explicar que el problema que nos encontramos en este momento es el de explicar a los ciudadanos europeos y en los que estamos integrados el modelo que tenemos, porque es un modelo muy peculiar. Miren, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una reunión en La Haya, en Eurojust, para, coordinar toda la actuación a nivel europeo sobre terrorismo. La Fiscalía Española está integrada dentro del sistema, que proporciona una información sobre todos los resultados obtenidos. Bueno, pues una de las cosas que nos cuestionaba era
que los resultados de las últimas decisiones en la Audiencia Nacional daban un asombroso proporción de resoluciones absolutorias, y esas resoluciones absolutorias se referían al caso Egunkaria, que era un supuesto en el que ellos preguntaban por qué no se obtuvo una condena por parte de la Fiscalía, no teníamos pruebas suficientes. ¿Por qué, si actuamos ya ahora coordinadamente, no tenemos pruebas suficientes para obtener una condena en esta materia? La Fiscalía explicaba que es verdad, no había pruebas suficientes. Y de cómo es posible entonces que se haya ido a juicio. Es que se ha ido a juicio en un asunto, digamos, de colaboración con el terrorismo, sin que la Fiscalía acusara. Acusaba una asociación particular, privada, que no sé cómo se llama, Dignidad y Libertad o Justicia, no sé qué, algo así, que es una especie de fiscalía paralela. Y dice, claro, eso no se entiende en Europa, porque no hay ningún país del mundo que pueda sentar en el banquillo a unos ciudadanos acusados de terrorismo si la sociedad a través del fiscal no la acusa, ni los perjudicados, digamos, las víctimas del hecho. No hay ningún país del mundo donde esto se produzca. No hay en el mundo donde se produzca una situación como la que se produjo en el País Vasco durante 4 o 5 años, una enorme crispación de la situación de la justicia, que sentaron en el banquillo al señor Pachi López, al señor Ibarreche, a todos los altos cargos de la derecha, de la izquierda, del centro, del PNV, todos acusados de un hecho delictivo, cuando en realidad no existía ese hecho delictivo, y la Fiscalía defensora de la legalidad manifestaba que no había tal hecho delictivo, y sin embargo estaban sentados en el banquillo acusados por una asociación privada. Todos estos procedimientos terminaron después en una sentencia absolutoria, el del País Vasco en el Tribunal Supremo, el otro en la Audiencia Nacional, pero sin embargo crean una crispación y un mal entendimiento de la justicia, porque la justicia no se realiza con los parámetros que se realizan en el conjunto de Europa. Necesitamos cambiar este procedimiento, porque si no nos encontramos en una situación de desventaja con el conjunto de los países europeos. Yo le diré al señor Romanillos que no creo que haya, digamos, en este momento una oposición firme frente a esa reforma. Lo que hay, pues, lógicamente, es una complejidad técnica para llevarla a cabo, y que confío en que el juez ocupará su papel de garante de los derechos fundamentales, como el resto de Europa, exclusivamente en un plazo de 2 o 3 años. Lamento haber superado el horario normal, la ocasión lo merecía, estoy seguro de que estarán ustedes de acuerdo. Muchas gracias, fiscal general, muchas gracias a su presentador, don Julio Fernández Galloso, y despide el acto en nombre de los patrocinadores que hacen posible Tribuna Galicia, don Pedro Pérez, presidente de Itinere. Muchas gracias, José Luis. Bueno, yo, en nombre de los patrocinadores, solo quiero sumarme a los agradecimientos que ya José Luis y Julio han extendido al fiscal general del Estado por acompañarnos esta mañana en nuestra tribuna. A lo largo de su exposición yo resaltaría un concepto que me parece nuclear, y es que en una sociedad en la que el ciudadano percibe que son conceptos económicos los que tienen mayor incidencia en su nivel de bienestar, y cotidianamente vemos como términos como PIB o renta per cápita, inversión, empleo, etcétera, son considerados como lo esencial para esa mejora del nivel de bienestar. Pues bien, el fiscal nos recordaba que por encima de todos ellos hay un concepto mayor, envolvente, que es el de la seguridad jurídica. Yo, en ese sentido, quiero agradecer al fiscal los desvelos y el esfuerzo que a lo largo de su mandato está poniendo en que nuestro país sea interna y externamente percibido como un país de alta y creciente seguridad jurídica. Muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Hemos tenido bastante lleno, ¿eh?